Bom dia a todos. É com enorme prazer que vamos dar início a esta conferência. Estamos falando em nome do grupo português que aqui está presente. Vimos com muita alegria de partilhar com os nossos colegas espanhóis, sendo todos ibéricos, este pedaço da nossa história que é comum aos dois lados da fronteira. A parte institucional será aqui mais à frente, mas desde já agradecer o acolhimento na Fundação Afonso Henriques, exemplar, de uma comodidade e extraordinária que nos faz sentir em casa. Iremos nesta conferência, globalmente, os portugueses falarem português e os espanhóis em castelhano, porque felizmente hoje em dia, ao contrário de outros tempos mais recuados, em que teríamos mais dificuldade em nos entendermos, hoje, pelo menos na academia, particularmente, as duas línguas tornaram-se línguas francas e tornaram-se línguas partilháveis, ambas, por uns e por outros. Não vou perder muito tempo, o tempo é do professor Iñaki. Tenho o prazer de estar aqui a presidir esta sessão e portanto, temos connosco o professor Iñaki Martín Viso, professor catedrático da Universidade de Salamanca, que é especialista na área própria deste tema, da Alta Idade Média, e que como especialista, combina, como é próprio de pessoas que trabalham nesta época, combina a história com a arqueologia, que é a única forma de podermos perceber um tempo que tem pouca informação escrita, mas que deixou muita informação na pedra e noutros testemunhos materiais, que hoje podem ser resgatados com paciência e com inteligência. Tem a palavra o professor Iñaki para a sua intervenção, que durará cerca de 45 minutos. Não sei se teremos tempo para perguntas, mas enfim, é uma sessão de abertura. Estamos aqui mais para ouvir o ponente que vai-nos abrir esta sessão. Professor Iñaki, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a las instituciones que han hecho posible este evento, en concreto a la Sociedad Histórica de Independencia de Portugal y a la Fundación Rey Afonso Henriques, y bueno, también a João Paulo por su amable presentación. Como él ha dicho, bueno, en mi caso yo hablaré en español, aunque, bueno, después de muchas jornadas en Portugal, creo que soy capaz de entender a mis colegas portugueses. Espero que sea capaz de hacerme entender también a ellos. Bueno, me han encargado que comience un congreso tan cargado de importantes aportaciones, y esto es casi una posición un poco comprometida, puesto que tengo que abrir fuego en un sentido académico. Y para ello lo que pensé es centrarme en un tema que resume perfectamente algunas de mis preocupaciones como historiador: el siglo XII y las consecuencias del Reino de Portugal, concretamente a través de dos elementos. Por un lado, el estudio de la creación de la frontera desde una perspectiva compleja, como el resultado de procesos que no estaban predeterminados y que transformaron ostensiblemente la realidad sociopolítica de las franjas situadas en estos confines, y por otro lado, la centralidad de las sociedades locales, de las localidades, donde se experimentaban las vivencias de la mayoría de la población. La perspectiva más común se ha centrado en las pugnas entre los reyes, en lo que podemos definir como la alta política de la época. Y se trata de una visión imprescindible, no seré yo quien vaya aquí a negarlo. Pero no es suficiente. Las localidades, lo que de manera muy sugerente Wendy Davis definía como los pequeños mundos, small worlds, constituyeron un marco de relaciones, de experiencias y de prácticas que afectaban directamente a los habitantes. Aunque es cierto que a medida que avanzamos en los siglos medievales, la influencia de las decisiones de la alta política fue mayor, las localidades dispusieron de sus propias dinámicas, en absoluto simples, caracterizadas además por una extraordinaria diversidad. Por tanto, me voy a centrar en cómo las sociedades locales se vieron afectadas por la formación de la frontera y cómo también fueron agentes activos en todo este proceso. Y para ello me quiero centrar en las áreas que mejor conozco, que es el sector oriental del Trás-os-Montes y Beira Interior en Portugal y el occidente de las actuales provincias de Zamora y Salamanca en España. Sé que estas áreas gozaron de una serie de particularidades y, por tanto, no pretendo que se vean aquí como un modelo.
sino simplemente como un laboratorio, un campo de estudio donde poder comprobar parcialmente algunos de los procesos que impactaron en las sociedades locales con la creación de la raya. Tampoco trataré aquí los detalles de la formación de la frontera, que son bien conocidos, y únicamente me gustaría señalar que la definición de los espacios que estaban bajo control de una y otra monarquía se realizó a través de al menos 2 siglos. Por ejemplo, en un primer momento, en época de Afonso Enríquez, la comarca de Aliste estuvo bajo control portugués. Sin embargo, a comienzos del siglo XIII estaba incorporada plenamente al reino de Alfonso IX de León. De igual forma, y es muy conocido, la ribera oriental del río Coa fue objeto de una decidida política de concesión de fueros por parte de Alfonso IX de León para afianzar precisamente el control de este espacio. Pero en 1297, gracias al famoso Tratado de Alcañices, pasó a manos portuguesas, ratificando lo que en realidad era una situación de facto de 1296, en la que los concejos de la zona habían reconocido la autoridad del rey portugués Don Dinís, quien a su vez había aprovechado la ocasión abierta por los conflictos originados por la minoría de edad de Fernando IV. E incluso más allá de la fecha fetiche de 1297, Tratado de Alcañices, hubo reajustes, por ejemplo, el caso de San Felices de los Gallegos, y existían dudas sobre el trazado real de una frontera lineal completamente artificiosa en buena parte del paisaje. Todavía a comienzos de la Edad Moderna, la demarcación podía resultar confusa y había que recurrir al conocimiento de las gentes locales para precisarla. Ahora bien, ¿de qué frontera hablamos? Debe tenerse en cuenta que la frontera es un fenómeno que atraviesa todas las sociedades humanas, dotadas de límites, aunque estos pueden estar más o menos difuminados o definirse mediante muy distintas vías, cuando no pasar directamente inadvertidos. La intervención de los poderes estatales redimensiona el sentido de los confines y los dota de nuevos significados. El Estado pretende definir un espacio propio que se opone a otros espacios. Trata de delimitar un territorio bajo su control, donde su dominio está plenamente legitimado. Pero la formación de espacios que definen a soberanías diferenciadas y excluyentes es una consecuencia de la modernidad y no existía en la Edad Media. Como consecuencia, debemos destacar una serie de puntos generales que al menos sirven para saber cómo funcionan las fronteras en la Europa occidental medieval. Y en este sentido, yo soy deudor de un trabajo de referencia de un gran medievalista, Pierre Toubert, que falleció ayer, precisamente, ya a la edad de 92 años. Decía Toubert que la frontera es sobre todo, o era sobre todo, una zona y no una línea. El poder central buscaba plasmar su dominio territorial a través de la formación de un trazado lineal, pero este es más una declaración de intenciones que una realidad. Solo cuando dos poderes centrales con capacidad para trazar una línea pugnan entre sí, se puede llegar a una cierta estabilidad y linealidad. No obstante, esto no tiene por qué suceder a lo largo de todo el espacio fronterizo, sino que ocurrió sobre todo en determinadas zonas calientes. Pero incluso en estos casos, la frontera era un área que abarcaba ambos lados de la supuesta línea, en la que el equilibrio que pretendía representarse con la línea estaba en constante movimiento. Como consecuencia de esta idea de zona, la frontera era porosa y funcionaba como un espacio también de interacción, que se manifestaba de muy diversas formas. Una interacción económica, política, cultural, que permitía el surgimiento de nuevas identidades en las que convivían impulsos desde el centro, que pretenden etiquetar a estas nuevas áreas, y desde las propias áreas de confín, donde se podía crear un espacio político diferenciado con sus propias características, definido precisamente por su situación periférica o, más bien, fronteriza. Otro argumento sobre la frontera medieval es la importancia de los poderes locales. Estos poderes locales estaban vinculados con el poder central mediante un complejo feedback. La vinculación entre las comunidades locales y el poder regio permitía la configuración de núcleos de dominio establecidos sobre el espacio fronterizo, lo que yo denomino islas de autoridad, desde las que se proyecta el dominio político mediante una serie como puntos de anclaje de ese poder. Podemos verlo como una suerte de patchwork a partir de estos núcleos, como un conjunto de retales que hacen al final patente el poder central, aunque de manera muy diferenciada, creando una trama compuesta de trazos muy diferentes, a veces discontinuos. Es una territorialidad que todavía hoy se puede analizar, por ejemplo, en algunas zonas de África, donde la implantación de los estados actuales se configura en forma de patchwork.
pero no existía una definición en términos de espacios políticos homogéneos y claramente diferenciados, expresiones de una autoridad estatal semejante y al mismo tiempo diferente la una con la otra. Esto es algo que comenzará a verse sobre todo a partir del siglo XVII y se suele poner la paz de Westfalia, en 1648, al final de la Guerra de los 30 años, como el punto donde se inicia este modelo de territorialidad fronteriza. Bueno, estas reflexiones sirven para comprender en qué consistió la frontera luso-leonesa. En la zona que yo he elegido se construyó la frontera a partir de una situación previa caracterizada por una sociedad carente de autoridad central, aunque no por ello ni simple ni retardataria. Los trazos para reconstruirla dependen de la arqueología y no son numerosos ni complementarios entre sí. Podemos señalar que, en términos generales, la conquista musulmana de 711 y sus consecuencias conllevaron la desaparición de cualquier estructura política centralizada en todo el cuadrante noroccidental de la península. Y surgió un patrón sociopolítico basado en la fragmentación, en la presencia de numerosos liderazgos cuyo ámbito de actuación era muy local. Un dominio que se sustentaba probablemente en determinadas funciones guerreras, en la plasmación de ellas en ciertas fortificaciones, en la construcción y control de iglesias, pero también, y creo que muy destacadamente, en la gestión y defensa de espacios de uso comunal compartido por varias comunidades. A partir de mediados del siglo IX se produjo la expansión astur y este proceso podemos verlo como la integración de estos fragmentos de poder en una nueva formación política a través de expedientes muy variados. Ahora bien, determinados territorios quedaron al margen de esta integración y uno de ellos fue precisamente el espacio que estamos aquí o que estoy aquí planteando. En esta comarca, aquellas que luego formaron la raya, lo que vemos es un conjunto variopinto de núcleos de poder local, auténticos escenarios de la vida de las comunidades y de sus líderes en un mundo carente de articulación política central. Una de las tipologías más habituales fue la organización del territorio en torno a determinados lugares centrales, emplazados en puntos relevantes del paisaje y posiblemente fortificados, aunque eso sí, mediante técnicas muy sencillas, de ahí que no estén monumentalizados. Los poderes locales, allí asentados, actuaban al margen de las formaciones políticas cristianas y andalusíes, aunque tenían contactos con ambas, especialmente con el mundo andalusí. Por otro lado, la abundante presencia de tumbas excavadas en la roca representa un indicio visible de las sociedades altomedievales en el paisaje actual. Algunos análisis recientes hemos puesto de relieve, que se trata de formas de inhumación características del mundo rural durante los siglos VI al XI. Su calidad técnica, que contrasta con lo que sabemos de la construcción de las casas, de la edilicia, nos revela que estamos ante auténticos monumentos campesinos, donde solo se enterraba a unos pocos individuos, posiblemente aquellos considerados ancestros y vinculados con las élites. Su localización pone de manifiesto que se emplazaban en espacios de especial interés agroganadero y podían servir como un mecanismo de reclamación de derechos sobre los mismos. Un modelo que convivía con la presencia de poblados agrupados, algunos de los cuales, como Crestelos, que tienen la imagen, con el concello de Modouro, manifiestan una larga perduración, además de que tienen tipologías de enterramiento distintas, también es verdad. Por otro lado, es posible que, como sucede en otras zonas del norte peninsular, a partir del siglo VIII y IX, la construcción de iglesias constituyera un mecanismo de afirmación de una identidad local y una vía de consolidación de ciertos individuos. Debe resaltarse el papel de los presbíteros locales, personajes de cierto prestigio local, que desempeñaban funciones que iban más allá de las rituales, podían ser, por ejemplo, escribas, y que aparecen en muchas ocasiones como importantes propietarios locales. No eran un grupo de clérigos bajo control de un obispo, sino que surgían de las propias sociedades locales sin intervención externa. Esto se vislumbra, por ejemplo, en Sanabria, en el siglo X, gracias a un pequeño dossier de textos conservados en el tumbo del monasterio de San Martín de Castañeda, o en el epígrafe que tiene en la imagen de Pobladura de Aliste, donde un presbítero llamado Martín consagró la iglesia local con la ayuda del concejo en el año 1082. Junto a estas iglesias existían posiblemente algunos lugares centrales que emergen en las escasas informaciones del siglo X. El siglo XI es prácticamente un siglo sin fuentes escritas, y ahí tenemos el conocido texto del año 960, donde la condesa doña Flámula entregaba una serie de castillos al monasterio de Guimarães,
muestra de una abigarrada geografía política compuesta por centros fortificados o castelos que componían un primer nivel de jerarquización al que seguían las penelas y populaturas. Por otro lado, los estudios paleopolínicos que llevamos a cabo en 2 humedales en la localidad de Salmantina de Molleras muestran cómo ya en los siglos IX y X había una cierta antropización de esas áreas, posiblemente de uso comunal, aunque es verdad que hay que esperar a los siglos plenomedievales para que se observe una profunda intensificación de la actividad agraria. Por tanto, la amplia región que compuso posteriormente la raya y de la que prácticamente no tenemos noticias escritas, no era un espacio vacío, ni mucho menos un espacio desorganizado. Eso sí, carecía de cualquier tipo de relaciones con estructuras sociopolíticas englobantes. Había una débil articulación supralocal. Las sociedades locales parecen haber sido el principal o el único escenario. Su alejamiento de los principales centros de decisión política conllevó que se articulase como una suerte de gran periferia interior. Sin embargo, la frontera trajo consigo la implantación de mecanismos de integración en una estructura política supralocal, englobante, y esto dejó su huella en las sociedades locales. ¿Cuáles fueron los mecanismos que permitieron esta integración? Bueno, el primero de ellos fue la conversión de determinados lugares centrales en villas. Estamos probablemente ante comunidades preexistentes, tal vez las más representativas, aquellas que en estos momentos se erigen como puntos de anclaje del poder regio, o por decirlo de otra manera, en los retales que componían el patchwork. El medio para llevar a cabo ese proceso fue la concesión de fueros, y estos, teóricamente, representan la generosidad de los reyes, aunque este lenguaje encubría en realidad un acuerdo. Se reconocía la autoridad de los monarcas a cambio de la obtención de un amplio marco de autonomía política, incluyendo una serie de normas locales, muchas de ellas de origen consuetudinario, que se convertían en leyes respaldadas por el monarca. En el segundo cuarto del siglo XII, fueron Afonso Enríquez y otros miembros de su entorno quienes emprendieron acciones de este tipo en esta zona. Así sucedió en Numou, en 1130, cuando Fernão Mendes, un prominente miembro de la familia aristocrática que dominaba Braganza, le concedió un fuero a este lugar, o mejor dicho, a esta comunidad. Es posible que el protagonismo de Fernão Mendes respondiese a sus propios intereses, pero también a la estrecha relación, como sabemos, que había entre la familia de los Bragançois y Afonso Enríquez. De hecho, el documento se cita la data indicando que Afonso Enríquez era imperante Portugal. Por otro lado, la existencia de tumbas excavadas en la roca, como se pueden ver en la imagen en Numou, indican que el lugar no estaba deshabitado y que había previamente una población. La mención entre los castillos de Flámula de Numou hace pensar que era un lugar central dotado de jerarquía ya en el siglo X. En cualquier caso, el fuero expresaba el reconocimiento jurídico de una comunidad política con un alto grado de autonomía, a la que se le reconocían unos extensos límites que llegaban hasta el río Águeda. Estos límites deben entenderse en el sentido de que no había otra comunidad integrada, en este caso en la estructura política portuguesa, y por lo tanto se le concedía todo ese espacio. Bueno, en 1155-1157 recibió fuero Freixo de Espadacinta, esta vez a manos de Afonso Enríquez, incluyendo también una serie de privilegios, pero llama la atención la exención a los habitantes de Freixo de acudir al alfonsado o a la alfonsadera, es decir, a las acciones militares ofensivas fuera del territorio, porque se encontraban en la frontera, porque estis in fronteira, es decir, estaban en los límites ya del reino. Bueno, los reyes leoneses imitaron estos modelos a partir de 1161, cuando Fernando II pobló, es decir, dotó de organización política Ledesma y Ciudad Rodrigo, precisamente, como nos dice Jiménez de Rada, para hacer frente a la amenaza portuguesa. Cabe sospechar que se concedió algún fuero, pero lo cierto es que no se han conservado. En el caso de Ledesma, su fuero nos remite a la segunda mitad del siglo XIII, aunque pudiera existir algunos elementos que nos llevarían a la segunda mitad del XII. Y del fuero de Ciudad Rodrigo no se ha conservado nada. No se trataba tampoco de lugares carentes de población. Ledesma se cita entre los lugares repoblados, o poblados, mejor dicho, por los leoneses en el Valle del Tormes a mediados del siglo X, y los hallazgos de tumbas excavadas en roca en la iglesia de Santa Elena, que tienen en la imagen, prueban una ocupación alto medieval. En cuanto a Ciudad Rodrigo, más allá de una confusa cita en la crónica de Alfonso III, tenemos algunas evidencias arqueológicas, como la necrópolis de la iglesia de San Pelayo,
o las dataciones procedentes del enterramiento que tienen en la imagen, ya ven lo que son a veces las casualidades y las obras. Un enterramiento situado en una zona de extramuros, en donde pudimos al menos datar 3 individuos, uno de los cuales nos arroja una datación entre principios del siglo XI y comienzos del siglo XII, por tanto, antes de la población de Fernando II. A ello se añade una referencia en un documento procedente de la Catedral de Salamanca, donde se habla de que los salmantinos compraron Ciudad Rodrigo en 1126. Por tanto, estamos ante comunidades preexistentes, probablemente señaladas por ser las más relevantes en sus comarcas. Conocemos otros fueros, en el caso portugués, Mos, 1162, Ugós, 1182, Bragança, 1187, Piñel, 1191, Guarda, 1199. En el siglo XIII se otorgaron fueros a numerosos lugares de Trasosmontes, sobre todo en las zonas en torno al río Corgo. En el caso leonés, esta política fue algo más tardía y aparecen los fueros de Puebla de Sanabria en 1220 y el de Fermoselle en 1221. Esto es muy peculiar porque en realidad hay un control ambiguo del concejo de Zamora. Pero en el caso leonés uno de los grandes escenarios va a ser Ribacoa, ya que en el primer tercio del siglo XIII Alfonso IX concedió fueros a Castelo Rodrigo, Sabugal, Almeida, Castelo Mellor, Castelobón, Vilarmayor y Alfayales. Como ya he expuesto en otra ocasión, no se trataba de una subdivisión de un espacio concejil de Ciudad Rodrigo, sino del reconocimiento de unas comunidades políticas preexistentes, definidas en un texto de 1191 como castillos con sus términos, que configuraban una atomizada geografía política. Fue el emplazamiento en el borde de la frontera lo que facilitó que precisamente se convirtiesen estas comunidades en comunidades aforadas. Y, por supuesto, también la monarquía portuguesa contestó con la formación de las villas de Sortella, Castelomendo y Piñel. Miremos ahora a las sociedades locales. Respecto de este proceso de creación de villas, yo resaltaría 2 aspectos. En primer lugar, estamos ante comunidades que eran desiguales. Y esto se observa por la presencia de un grupo destacado, los caballeros. Los fueros promovían su preeminencia, aunque no fuesen una oligarquía cerrada. Se ha argumentado que el servicio militar a caballo era especialmente valorado por los reyes, lo que explicaría el respaldo a este grupo. Sin negar este razonamiento, el hecho de que se hable en muchas ocasiones de exenciones de fonsado, es decir, que no va a ser un combate ofensivo, sino meramente defensivo, parece indicar que las funciones eran funciones guerreras previas, asociadas al territorio. Por tanto, tal vez lo que estemos es ante el reconocimiento y el reforzamiento de una desigualdad previa, basada precisamente en esas actividades defensivas, como por ejemplo también podemos estudiar en el caso castellano el apellido, y forman una parte fundamental de una madeja política de las localidades. Por tanto, más que crear una diferenciación, lo que observamos es su intensificación y su transformación, puesto que pasamos de un estatus muy fluido a una categoría de tipo legal. En segundo lugar, se afirmaron los gobiernos locales como concejos, que extendían su autoridad sobre ámbitos rurales, sometidos ahora a su dominio. Es probable que este control no fuese inmediato, es más un deseo que una realidad en un primer momento. Pero, en todo caso, se fue construyendo a lo largo del tiempo. Llama la atención que en aquellos casos donde estos territorios eran más pequeños y probablemente nos remitan a situaciones previas a la formación de la frontera, tenemos algunas definiciones territoriales particularmente interesantes. En Vilarmayor, por ejemplo, el territorio se define en términos claramente ganaderos, son las vías pecuarias. Posiblemente estamos hablando de espacios definidos por sus usos colectivos, sus usos comunales. Sin embargo, se había alterado completamente la realidad política mediante la creación de estos concejos, puesto que eran unos gobiernos municipales que gestionaban a partir de ahora la jurisdicción sobre los territorios. En definitiva, la eclosión de las villas y de los concejos modificó las relaciones dentro de las comunidades que los recibieron y de estas con aquellas poblaciones que se situaban en sus términos. La fuerte conexión con el poder regio y su participación en el realengo los convertía en una parte esencial del patchwork, pero no en la única. Amplios espacios de Sayago, Aliste o Trasosmontes quedaron al margen de estas villas. Si las hubo, en algunos casos fueron o tuvieron un estatus particular, como es el caso de Fermoselle, o fueron tardías, como es el caso de Miranda de Douro. Llama la atención, en cambio, el importante papel que desempeñaron algunos monasterios.
Algunos de ellos tenían un origen previo, es el caso de San Martín de Castañeda, que sabemos que ya se había fundado en el siglo X, pero que a partir de 1150 se incorporó a la orden cisterciense y además comenzó una expansión patrimonial que tiene su punto de partida en una donación regia, la de la localidad de Asturianos. Es curioso advertir cómo existe un documento en el que Afonso Enríquez donaba la villa de Maide, actualmente en Alisté, a San Martín de Castañeda, un texto controvertido por su autenticidad, llamativamente no incorporado al tumbo de San Martín de Castañeda, pero que considero que es una muestra de esa fluidez y de esa indefinición que todavía a la altura de 1135 existía en torno a estos espacios. Otros monasterios pudieron surgir en torno a iniciativas locales, aristocráticas, aunque siempre con una relación con los reyes. Es el caso de San Salvador de Castro de Beláez, cerca de Braganza, muy ligado a la familia de los Braganzoes, o más problemático Santa María de Aguiar, porque sabemos que Afonso Enríquez y Fernando II parecen haber rivalizado por hacerse con el control de este monasterio y realizaron donaciones y confirmaciones de bienes intentando atraerse a Santa María de Aguiar. Otro monasterio beneficiario de la generosidad regia fue Moreruela, que recibió un considerable impulso en estos momentos cuando se integró también en la orden cisterciense. Saben que Moreruela está en las orillas del Esla y a mediados del siglo XII era una zona que prácticamente era una frontera, puesto que al otro lado ya se encontraba el dominio portugués sobre Aliste. Es interesante, de todas maneras, cómo recibió importantes donaciones de Fernando II, precisamente en la tierra de Alba, por ejemplo, con la villa de Dómez, y cómo también extendió posteriormente, a partir de comienzos del siglo XIII, su dominio por el espacio transmontano. Bueno, más allá de los avatares que sufrieron cada uno de estos monasterios, resulta interesante que todos ellos dispusieron de un apoyo regio, a través de la donación de algunas aldeas, es decir, del dominio que tenían los reyes sobre los habitantes de esas aldeas. Pero no se trataba únicamente de conceder derechos. El acto de donación plasmaba la especial vinculación que se establecía entre el monasterio y el rey como patrón. Y esto debió repercutir en el incremento del prestigio de algunos de estos monasterios que fueron vistos como instituciones ligadas precisamente a estos nuevos poderes. En algunos casos, bien documentados, como sucede con San Martín de Castañeda, la consecuencia fue un intenso movimiento de donaciones a favor del monasterio por parte de personajes locales, que entregaban sus heredades con el objetivo precisamente de formar parte de la familia monástica, entrar en una relación clientelar y, en definitiva, asociarse a los poderes que estaban detrás del monasterio. De esta manera se reforzaba así el prestigio y el estatus de estas personas. Al mismo tiempo, supuso que San Martín de Castañeda, se convirtiese en un importante propietario en ciertos lugares, generando además una dinámica de transacciones de tierras que rompió con los equilibrios previos. Otros nuevos actores que dejaron su huella en la frontera fueron las órdenes militares, y aquí es especialmente importante la actividad de los templarios, que aparecen ya en Longroiva en 1145. Sabemos que se asentaron a los dos lados de la frontera con importantes encomiendas, en el lado portugués, Mogadouro, Penas Royas, y en el lado español o leonés, las encomiendas de Alcañices y Carvajales de Alba. Ambas encomiendas, además, con conflictos con sus reyes respectivos respecto al control de determinados espacios, lo que se relaciona directamente con el hecho de que reciben o se implantan a través de la recepción de determinadas donaciones regias. Bueno, sabemos de todas maneras que la información es muy parca, porque los archivos de los templarios desaparecieron, pero las inquisiciones de 1258, las inquisiciones portuguesas, me permito decir que es un documento maravilloso, que siempre me fascina cada vez que entro a revisar alguna cosa. Bueno, decía que las inquisiciones ponen de relieve cómo los templarios de Mogadouro y Penas Royas habían obtenido los derechos regios, y se recordaba que esto había sucedido en los tiempos del rey Sancho I. En un documento de 1261, conservado en el archivo de la Casa de Alburquerque, Alfonso X recordaba a las Beatrías de Cerezal, Berciano, Río Frío y a todas las de Tierra de Alba y de Aliste, la obligación que tenían de pagar la martiniega que antes se entregaban al rey, ahora a los templarios. Aunque se trata de evidencias de mediados del siglo XIII, ponen de relieve que el dominio templario se relacionaba, como ya he dicho, con los derechos regios y que iba más allá de un elemento patrimonial. Incluso posiblemente el pago de rentas,
que se habrían impuesto por primera vez con la formación de la frontera, y por tanto era una novedad, y que en esos momentos eran percibidas por los templarios, configuraban el paso hacia un poder señorial. Hay que destacar también el papel de la Orden de San Julián de Pereiro, cuya casa fundacional estaba en lugar de Cinco Vilas, en la comarca de Ribacoa. Aunque los orígenes resulten confusos, es indudable que el decisivo apoyo que tuvieron de los reyes leoneses, y así Fernando II, en 1179, decía que la orden estaba in commendam meam et defensiones, en su encomienda y en su defensa. Gracias a él y a las dinámicas que generó, la orden construyó un pequeño dominio sobre la zona e incluso obtuvo el control de la localidad de Navasfrías, cuando ya se había transformado en Orden de Alcántara. Las órdenes de Santiago y de San Juan también recibieron algunas aldeas y algunos bienes, pero no se configuraron como señores relevantes. Todo esto repercutió en el desarrollo de nuevas formas de dominio, que hasta entonces eran desconocidas, como el señorío. Por consiguiente, la implantación de la frontera trajo consigo la afirmación de nuevos poderes que afectaron a las localidades. Y no hay que olvidar los obispados. El impulso del arzobispado de Braga en áreas de Trás-os-Montes y Aliste venía de la mano precisamente de Alfonso Enríquez y de sus sucesores. En cambio, la expansión del obispado de Zamora hacia Sayago debe vincularse a la iniciativa regia leonesa por afianzar el control sobre esta comarca. A pesar de esto, en 1169 Alfonso Enríquez donaba al obispo de Zamora la villa de Manzanal del Barco en la tierra de Alba, intentando de esa manera influir también en el obispo zamorano. Por otro lado, el rey leonés promocionó la formación de la nueva sede de Ciudad Rodrigo, mientras que los reyes portugueses hicieron lo propio con Guarda, creando una red de obispados que fue uno de los campos de conflicto entre ambas monarquías, no solo en esta zona, sino también en otros ámbitos. En cualquier caso, también hubo conflictos internos. Un texto que se data entre 1145 y 1175 y procedente del Liber Fidei de la sede bracarense, nos informa de cómo el arzobispo excomulgó al tenente de Braganza, Pedro Fernández, porque había usurpado sus derechos en Fonfría, Paradela y Gallegos del Campo. Posiblemente detrás de ello había una disputa por el confuso estatus de estos lugares y por lo que significaba su control. El desarrollo de los obispados trajo consigo además la implantación de las parroquias, que hasta entonces no existían. Había iglesias, pero no parroquias. Estas iglesias, como digo, no estaban encuadradas como parroquias y se produjo un proceso que se verificó sobre todo a partir de mediados del siglo XII y que estaría plenamente consolidado a mediados del siglo XIII. El hecho de que algunas iglesias de Trás-os-Montes estuvieran parcialmente en 1258 en manos de sus concejos, que controlaban las tercias decimales, es el caso de San Apolinar en Burgos, San Miguel de Freixo de Espadasinta, o las parroquias de Santa María, San Vicente y Santiago en Braganza, podría ser un indicio de que estamos ante centros de culto previos a la parroquialización y creados por y desde las comunidades. En otras ocasiones se observa una política deliberada de los obispos por crear sus parroquias. Por ejemplo, cuando el obispo de Zamora otorga fuero a los habitantes de Moraleja de Sayago en 1161, se reservó para sí la construcción y el control de la iglesia. Pero cuidado, esto no quiere decir que no pudiera existir otra iglesia en la localidad. Al promover la construcción de una nueva, el prelado se garantizaba el control directo sobre esa iglesia. Esto le permitía implementar el sistema de rentas eclesiásticas, cuya mejor expresión, como sabemos, es el diezmo. Con respecto a este diezmo, tenemos algunas evidencias de su pago ya en la segunda mitad del siglo XII, pero su generalización no se llevó a cabo hasta el primer tercio del XIII. La implantación del diezmo no fue algo sin controversias. Tuvo que darse por acuerdos entre los obispados, señores, órdenes militares que poseen el control de las iglesias. Pero en cualquier caso, el resultado puede resumirse en dos efectos. Por un lado, la creación de un sistema de canalización de los excedentes campesinos en beneficio de instituciones que están ancladas en la estructura política de los reinos, y por otro lado, la necesaria delimitación cuidadosa del territorio que estaba sometido al diezmo y que, por tanto, configuraba cada una de las parroquias. Todo lo cual potenció la identidad aldeana. En un texto de 1182 se situaba una heredad en el territorio de Sanabria, en la aldea de Pedralba de la Pradería y bajo la campana de San Vicente, in territorio Sanabria, in vilam que dicitur Pedralba, subsini Sanchi Vicenci.
Esta identificación del territorio aldeano con el espacio asociado a la iglesia y más en concreto a la zona en la que se oía la campana de San Vicente, que es la advocación de la parroquia actual, es decir, la socampana, nos muestra esa relación entre identidad aldeana e iglesia. En definitiva, el proceso de formación de la frontera trajo consigo, por un lado, la afirmación de comunidades políticas propias, integradas en los reinos. Dentro de ellas destaca el papel creciente de determinados grupos de poder, que ya existían, pero cuyo dominio se incrementó, etiquetados como caballeros. Y es probable que las comunidades asentadas en estos lugares centrales tuviesen previamente ya cierta complejidad interna que ahora se habría reforzado. Esto no sucedía en todas las zonas, esto explica su ausencia. Por otro lado, el proceso conllevó la presencia de nuevos poderes que encuadraron a la población local y que tenían en las localidades el escenario de su dominio. El señorío y la parroquia fueron herramientas claves en la implementación de rentas que se impusieron sobre la población, en el desarrollo de desigualdades internas y también en la creación de identidades. Estas, y quiero dejarlo bien claro, no eran de carácter supralocal, o dicho de otra manera, no eran de tipo nacional, que es una palabra anacrónica para este periodo, sino que afectaban fundamentalmente a las sociedades locales. O dicho de otra manera, la formación de la frontera no creó una identificación supralocal, sino una pléyade de nuevas identidades estrictamente locales que a su vez estaban vagamente ligadas a los reinos a través de los concejos y de los señores. Resulta complejo profundizar en esta identidad y es más fácil ver algunos aspectos sobre la desigualdad. Voy a tratar aquí de plantear algunos aspectos sobre estos asuntos. Veamos el caso de un individuo, Pedro Rodríguez de Sanabria. Pedro recibió de Alfonso VII en 1145 el villar desierto de Calabor, está prácticamente, como nos dice el texto, entre Sanabria y Braganza. A pesar de la palabra o lo que nos puede evocar la palabra desierto, no era un lugar despoblado, sino un lugar desorganizado, es decir, no integrado en la estructura política, en ninguna de las estructuras políticas que existían. Precisamente su situación entre Sanabria y Braganza es lo que le da un especial valor. Pero el texto nos ofrece más datos. El rey nos informa de que esta donación la había hecho por ruego del conde Ponce de Cabrera, es decir, uno de los magnates más cercanos al rey, quien además era tenente en Sanabria. Pedro Rodríguez aparece como Miles, caballero, del conde Ponce, por tanto, miembro de su clientela. Podemos pensar que formaba parte del grupo de colaboradores locales del conde Poncio, ejerciendo en la práctica el poder del tenente, puesto que Poncio de Cabrera en realidad es un personaje cortesano. De ahí la expresión también de que se le entregaba por los servicios realizados al monarca. Nos encontramos con un personaje local, lo que explicaría además que se indique en su nombre que es de Sanabria, siguiendo un patrón antroponímico frecuente entre los caballeros que incluía el lugar de origen. Este individuo se había integrado en la clientela de un magnate aprovechando esta coyuntura de la formación de la frontera. En 1168, 23 años más tarde, Pedro Rodríguez concedió Calabor a San Martín de Castañeda. Con esta entrega, Pedro Fernández, su esposa Mayor Fernández y sus hijos se convertían en patronos del cenobio y expresaban de una manera clara su asociación con San Martín de Castañeda. Pero esta donación era posible porque Calabor no era más que una parte más de un patrimonio mucho más extenso. En 1184, Pedro Rodríguez, a quien debemos imaginarnos como un anciano, ya viudo, no se cita a su mujer, donaba su heredad, el conjunto de bienes patrimoniales en distintos lugares de Sanabria, lo que nos informa de que efectivamente tenía un patrimonio mucho más extenso. Pedro Rodríguez de Sanabria puede servirnos como ejemplo de cómo determinados individuos alcanzaron nuevas posiciones de estatus social en el marco de la afirmación de la frontera y de las relaciones, en este caso, de tipo feudo-vasallático. Una consecuencia es que no debemos ver la frontera como un espacio de oportunidades individuales y de libertades, al estilo de como dibujó Frederick Turner, de manera errónea, hay que señalarlo, la frontera del oeste americano. Por el contrario, la frontera era un contexto que permitía el encuadramiento social y político, lo que no impedía que algunos individuos pudieran verlo como una oportunidad y pudieran construir un nuevo dominio sobre estas sociedades locales. Es lo que pasó con Pedro Rodríguez de Sanabria.
Una consecuencia de todo ello es que la implantación de la frontera no fue una mera imposición desde arriba. Resultó imposible sin la colaboración de los grupos locales, que veían cómo se reforzaba ese estatus. Tampoco fue un proceso automático. Requirió de tiempo y también de hacer frente a conflictos que surgieron como parte de la afirmación del confín, aprovechando esta situación. Hay muchos conflictos entre las monarquías, pero me voy a detener en aquellos conflictos que afectaron precisamente a estas localidades o en general a las localidades en torno a la frontera. La disputa más conocida es la revuelta de los salmantinos contra Fernando II en 1162. La causa, como señalan Jiménez de Rada y Lucas de Tuy, fue la población de Ciudad Rodrigo, llevada a cabo por el monarca para hacer frente a la amenaza portuguesa. La creación de la nueva villa, o de las dos nuevas villas, supuso la segregación de parte del extenso territorio que estaba bajo control de Salamanca. Recordemos que en 1136 los salmantinos habían comprado Ciudad Rodrigo, probablemente la habían comprado Alfonso VII. Aunque no queda claro qué tipo de dominio ejercían los salmantinos, en mi opinión mucho más teórico que real, la población de Ciudad Rodrigo suponía una seria restricción a su capital político. Y todo ello coincidió con un periodo de especial efervescencia contra Fernando II, que incluyó la sublevación de los habitantes de Ávila. Consecuencia, los salmantinos se sublevaron, encabezados por un tal Muñoz Rabia y apoyados por los rebeldes abulenses. En un encuentro militar en la Balmuza, un arroyo cercano a Salamanca, las tropas leonesas de Fernando II triunfaron sobre los salmantinos y la victoria, que nos narra Lucas de Tuy con cierta riqueza de detalles, habría culminado con la represión y castigo de algunos cabecillas, en concreto Muñoz Rabia, que fue ajusticiado. Pero la victoria no parece haber sido tan clara. Un documento de enero de 1163, procedente del archivo de la Catedral de Salamanca, cita a Alfonso Enríquez como dominante salamántica. Es verdad que es una mención única, puesto que ya en julio de ese mismo año, Fernando II, en otro documento también del archivo de la Catedral de Salamanca, aparece como reinante in Salamántica et in tota Extremadura. Por tanto, el dominio de Alfonso Enríquez debió ser efímero, pero es muy significativo. ¿Cuáles fueron las condiciones exactas en las que se produjo? No son desconocidas. ¿Se aprovechó el rey portugués de un momento de debilidad de Fernando II o su dominio fue acogido por los salmantinos o por una parte de ellos? Me parece inexplicable que Alfonso Enrique se hiciera con el control de Salamanca sin la complicidad y la colaboración de una parte importante de las élites salmantinas. Por tanto, la formación de la frontera propició un conflicto entre salmantinos y el rey leonés como consecuencia de la creación de la villa de Ciudad Rodrigo. Y los salmantinos pudieron buscar el apoyo de Alfonso Enríquez, demostrando de esta manera que los lazos políticos no se basaban en una identidad nacional, sino en relaciones personales que podían modificarse al calor de los intereses y de los contextos. Este es un conflicto que se originó sobre la frontera, pero en realidad no en la frontera. Seguramente hubo muchas más tensiones, pero no nos han dejado una huella documental clara. Solo tenemos algunos destellos. Uno de ellos se refiere a la acción de los habitantes de Fermoselle, un lugar que también fue objeto de conflictos entre el obispo y el concejo de Zamora. En un momento indeterminado, pero probablemente en la primera mitad del siglo XIII, se llegó a un acuerdo entre el comendador templario de Mogadouro y Penas Royas y el concejo de Fermoselle, por el cual ningún poblador de Fermoselle, que ya saben está en España, entonces en León, podía entrar en los términos de los templarios en el área de Miranda do Douro, en el Reino de Portugal, señalando que no podían ni pacer sus ganados ni obtener madera, leña o carbón. Esto se producía después de una serie de conflictos que implicaron la captura de un caballero templario por los de Fermoselle, gentes recias, a quienes se les acusaba además de haber quemado aldeas, iglesias y haberse llevado vacas. El origen del conflicto parece estar en los usos colectivos que habrían quedado modificados por la formación del Reino de Portugal y la afirmación de la autoridad señorial de los templarios. Aunque el texto habla de un acuerdo, pleito, en realidad supone la ratificación de los cambios en ámbitos relacionados con lo que he definido como las micropolíticas, las políticas de escala local, en especial los comunales. Pone de relieve también la capacidad de resistencia y de acción colectiva, que incluyó la violencia de los fermosellanos, una violencia que conoció muy bien el obispo Suero, por cierto. La frontera alteró costumbres arraigadas y generó identidades específicas, pero no lo hizo sin conflicto. Tampoco las dinámicas posteriores a la implantación de la frontera estuvieron exentas de resistencias. En 1255 el rey Alfonso X donaba a los templarios de Alcañices la martiniega que tenía sobre las tierras de Aliste y de Alcañices.
La martiniega era una renta que se pagaba teóricamente el día de San Martín y que debía ser la plasmación más notoria del señorío del rey, pagar esta renta el día de San Martín. Sin embargo, 6 años más tarde, en 1261, tenía que dirigir una carta a todos los omnes de Bienfetría, de Ceresal, de Berrianos, de Riofrío, de Alba y de toda la tierra de Aliste y de Alcañizas, que ya he diseñado anteriormente, ordenando que se pague a los templarios esa martiniega. Por tanto, hay que pensar que esa orden regia no se había hecho efectiva. La resistencia no provenía de ninguna autoridad nobiliar o de una intervención portuguesa. Eran las propias localidades las que se negaban. Se habla de hombres de benfetría, de hombres de behetría. La behetría constituía un tipo muy peculiar de señorío en el ámbito castellano, pero estamos lejos de ese ámbito. Me parece que la elección del término tiene que ver con el reconocimiento de que eran localidades que se regían por sí mismas con sus propias élites y que gozaban de una gran autonomía. No olvidemos que en la Baja Edad Media se identificó la behetría con la libertad, en el sentido de ausencia de servidumbre. Por tanto, creo que aquí se está hablando de una etiqueta que describe a estas sociedades locales y a su capacidad de actuar de manera prácticamente autónoma, reconociendo que hay, como decía Marc Bloch hacía mucho tiempo, tenían sus propios gallos de aldea. Por tanto, una posible reconstrucción hipotética es que el dominio regio, implantado con la formación de la frontera, se expresara simplemente en el pago de la martiniega, manteniendo las comunidades una fuerte autonomía. La cesión de la martiniega a los templarios, con el objetivo de reforzar la posición de estos y consolidar las redes de poder que le unían a la monarquía de Alfonso X, provocó el rechazo de las localidades, temerosas tal vez de que fuera el primer paso hacia una sujeción mucho más eficaz. De hecho, la impresión general es que en amplias zonas de la frontera, o por retomar el símil del patchwork, en algunos de los retales del tejido fronterizo, las consecuencias de la nueva estructura política se limitaron al reconocimiento de un dominio regio superior, plasmado en esas rentas, al menos en un primer momento. De nuevo, las inquisiciones de 1258 son relevantes. Los testimonios recordaban que toda la tierra de Miranda había sido realenga hasta tiempos recientes, a pesar de que estuviese en esos momentos en manos de los templarios o de otras órdenes militares. Por tanto, amplios sectores del Trasosmontes debieron constituirse durante la segunda mitad del siglo XII como extensas áreas de un realengo al margen de cualquier villa. Por supuesto, también tenemos de esa traslación o transferencia de realengo a villas, como fue el caso de Braganza, y las propias inquisiciones nos hablan de las dificultades que tuvieron, en este caso, con la nobleza. Estas inquisiciones aportan ejemplos de cómo el dominio regio se veía, sin embargo, alterado no solo por los señores, sino por las propias dinámicas de las sociedades locales. En el juzgado de Freixo de Espadacinta se mencionan varios casos de heredades que no pagaban al rey. Unos informantes, vulgo chivatos, indican que una mujer poseía una ermita en el término y no pagaba, o que un clérigo había comprado una casa en Freixo y no pagaba las rentas. En otras ocasiones, la porosidad de la frontera se hacía patente y no me resisto a citar muy brevemente este caso que me ha parecido magnífico, aunque también un poco sangriento. Un tal don Salvador de Freixo, chivato de turno, narró a los comisionados regios que un tal Egidio André de Freixo había asesinado a su hermano en Bilvestre, que es la localidad leonesa que se encuentra justo al otro lado de Freixo, pasando el Duero. Como consecuencia de ello, Martín Carrigie, que dominaba Bilvestre en nombre del arzobispo de Santiago, es decir, el hombre que se encargaba del señorío del arzobispo, ordenó que se le confiscasen a Egidio sus tierras en Freixo. E inmediatamente lo que hizo fue vender esas tierras como pago de multa, se las vendió a un tal se las vendió a un tal Pedro Juanes, quien a partir de entonces se negó a pagar al rey de Portugal las rentas que debía pagarle, puesto que lo había recibido por una compra que había realizado en León. Por tanto, nos encontramos con una situación muy local en la que las delimitaciones de la frontera son a veces difusas y precisamente pueden servir incluso como una ocasión para evitar aquello que buscaban los reyes o que buscaban los señores, que eran las exigencias de determinadas rentas. En definitiva, y con esto ya termino, la implantación de la frontera trajo consigo una serie de transformaciones. Estas comarcas de la periferia interior, que habían gozado de una amplia autonomía, pasaron a formar una frontera en un proceso que se prolongó varias décadas
y que buscaba generar espacios políticos controlados desde poderes monárquicos. Unos poderes monárquicos que no habían sido operativos en estas áreas durante los siglos anteriores. La frontera era una realidad bastante difusa cuando se descendía al ámbito local. No significa que no estuviera muy presente en las localidades. Hemos visto el caso de este asesinato en Bilvestre y cómo se juega precisamente con las distintas fronteras. En el caso de las localidades vieron incrementar la jerarquización, sobre todo con la eclosión de las villas, si bien su proyección territorial se construyó, como ya he dicho, a lo largo de décadas, incluso siglos, y no sin problemas. Algunas gentes locales alcanzaron un nuevo estatus y aprovecharon las oportunidades que se abrieron. Sin embargo, y en términos generales, la frontera fue un contexto en el que las decisiones a escala de los reinos sirvieron para encuadrar a las poblaciones que habitaban en las regiones fronterizas, avanzando así en un incremento de la intervención supralocal en el ámbito puramente local. Por supuesto, estos cambios no supusieron la creación de un paisaje social marcado por unidades homogéneas diseñadas desde la autoridad central, provincias, distritos, como ustedes quieran verlo. La autonomía se limitó, aunque parece haber sido todavía mucho mayor que en otros ámbitos de los distintos reinos. Al mismo tiempo, se intensificó la identidad de unas comunidades locales, sobre todo aldeanas, mediante mecanismos como las parroquias, y todo dentro de un marco de una gran diversidad. Quisiera finalizar diciendo que no se puede hablar de una identidad diferenciada entre las gentes de un lado a otro de la frontera en este periodo. Tampoco estamos ante espacios estancos, como ya lo hemos visto. No obstante, los cambios dentro de las localidades debieron fomentar la idea de pertenencia a reinos diferentes, aunque siempre dentro de un contexto de ausencia de límites infranqueables, un contexto de conexiones, de intercambios frecuentes. De hecho, esas identidades locales podían en ocasiones cambiar de reino, como sucedió en Ribacoa. Hay que esperar a la afirmación de las monarquías en la Baja Edad Media y sobre todo a comienzos de la Edad Moderna para asistir a una profundización de la separación a un lado y otro de una raya que poco a poco se convirtió en una línea efectiva, aunque en muchos casos fuera invisible. Muchas gracias.